Qué bueno, doctor Londoño, que anoche finalmente se levantó el paro minero, después de casi 45 más días de paro. Finalmente logramos levantar ese paro, un paro que deja unos costos muy altos. Caucasia, Tarazá, toda esa región de Antioquia sufrió mucho con este paro. Pero creo que la noticia de que se levantó el paro es una muy buena noticia. Tenemos que analizar bien las lecciones aprendidas ahí, cómo se hubiera podido evitar. Hay aspiraciones legítimas que creo que se están resolviendo, que se han podido resolver más rápidamente, otras aspiraciones que usted sabe perfectamente el gobierno no puede transar, pero hagamos un análisis sobre qué sucedió ahí para poder seguir trabajando con los mineros, que es lo que nos interesa, los mineros formales, los mineros informales que se quieren formalizar, pero que quede muy claro, los mineros criminales no van a poder salirse con la suya. Y hay que hacer una distinción, que muchas veces hay una zona gris donde es difícil trazar la línea, eso es lo que tenemos que trabajar bien, para que no vayan a pagar justos por pecadores. Pero qué bueno que se haya levantado ese paro. Primero que todo quiero decirles, y se los digo de corazón, que me siento muy contento, muy feliz al encontrarme hoy con ustedes, que son, como lo decía Juan Carlos, los representantes directos de todos los departamentos del país, de sus provincias, de sus municipios, de sus veredas, de sus corregimientos, en este Congreso. Es la primera vez que se realiza este Congreso durante mi gobierno y como le dije a Juan Carlos desde un principio, allá estaré, no quería perderme esta oportunidad de acompañarlos, aún en medio de una semana poco compleja que hemos tenido, una tormenta que por fortuna espero que comience a disiparse. Y lo hice porque el contacto con ustedes lo creo necesario, lo creo valioso y cualquier gobernante debe tener este tipo de contactos con quienes son representantes auténticos y legítimos de la población colombiana. Yo creo que Colombia está en mora de reconocer la importancia y la labor que realizan los diputados por el bienestar de sus comunidades, por el bienestar de sus departamentos. Las funciones que asigna la Constitución a las asambleas departamentales en la determinación de la estructura y el funcionamiento de los departamentos, en la adopción de sus planes de desarrollo económico y social, en la expedición de algo tan importante en el tejemaneje político, en los asuntos públicos, como es la expedición del presupuesto, en el control político de los funcionarios departamentales, comenzando por los propios gobernadores. Esa función es muy importante, es esencial y hay que valorarla cada vez más. Nosotros valoramos su trabajo y por eso mismo celebro que estén trabajando con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de las TICs, en la sistematización de todo el proceso de comunicaciones, en lo que hemos querido implantar en Colombia, que se llama gobierno en línea, para poder consultarse, para poder comunicarse. Eso es vital para el buen gobierno. Conocer y consultar las ordenanzas de las asambleas es crucial para entender el manejo y el desempeño de los departamentos. Y hay que decirlo, para que el país entero valore, aprecie el trabajo de ustedes y lo que ustedes hacen por las regiones. Queremos que todas las asambleas, todas estén conectadas, 100% conectadas, porque la labor de los diputados tiene que divulgarse, al igual que la labor de los congresistas, al igual que la labor de los concejales. Lo que no se publica, lo que no se conoce, simplemente no existe en el mundo moderno de hoy.
Sé también de su interés por el tema de la reforma al régimen departamental, en cuya necesidad, como se lo he dicho, doctor Juan Carlos, coincidimos. Y hoy quiero ratificarles el compromiso del gobierno con este código y decirles que lo vamos a concertar no solo con los gobernadores y su federación, sino también de manera muy importante con ustedes, que yo creo que ya hay un principio de acuerdo entre nosotros, pero no con los demás. Usted me dice que esto es un tema complejo, pero ustedes me dicen que quieren un mensaje de urgencia. No le prometo que se lo hago ahorita, pero sí le prometo que convoco en una reunión de la Mesa de Unidad Nacional, y si hay el compromiso político de todos, entonces eso me facilita, porque yo tengo también unas reglas de juego con el Congreso, que me dicen mensajes de urgencia, en la medida de lo posible concertémoslos para no entorpecer el resto del trabajo, y no queremos que nuevamente tengamos una frustración. Sabemos que la concertación es compleja y que la discusión va a ser compleja, principalmente por sus implicaciones fiscales, y por eso el Ministerio del Interior va a liderar este proceso, pero también de la mano del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación. El objetivo es que tengamos, ojalá a fines del próximo mes, para que haya tiempo, un proyecto concertado entre el gobierno y las federaciones, y si ustedes ponen el empeño, nosotros también, y ustedes saben perfectamente que esa es la voluntad del gobierno. Yo he dicho, y quiero reiterarlo hoy ante ustedes, que el desarrollo es local, así como la política es local, el desarrollo es local, y el desarrollo se construye desde las regiones, y por eso he querido hacer de mi gobierno un gobierno de las regiones, a pesar de que algunos nos critican de centralistas. Y debo decir que no solo creo en el papel crucial de las regiones, sino que soy un absoluto convencido, y así lo hemos puesto en práctica, así lo hemos puesto en marcha, sobre la necesidad de profundizar la descentralización. Y descentralizar no es, como algunos dicen, minar la unidad del Estado, todo lo contrario. Descentralizar es hacerlo más eficaz, porque es hacerlo más cercano a la gente y por consiguiente hacerlo más legítimo. La gente tiene que entender eso. Algunos creen que descentralizar debilita, no, descentralizar fortalece si se hace bien. ¿Y cómo se afianza la descentralización? Dotando de mayores herramientas a las entidades regionales, tal como lo hicimos con las leyes de régimen municipal, de régimen distrital y de áreas metropolitanas, y como esperamos hacerlo de la mano de ustedes con el Código de Régimen Departamental. Así podemos descentralizar. Afianzamos la descentralización cuando logramos en nuestro gobierno, después de 20 años y 19 intentos fallidos en el Congreso, ustedes, doctor Duque y doctor Galán, conocen muy bien, 19 intentos fallidos en el Congreso, logramos pasar finalmente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que contempla figuras tan importantes y beneficiosas como los contratos plan. Los contratos plan, y ustedes también lo saben, se han convertido en un instrumento fundamental de las regiones para financiar y ordenar sus obras de desarrollo. Hoy el Gobierno Nacional está comprometido con la financiación de proyectos por cerca de 10 billones de pesos, equivalente a cerca del 80% de los 7 contratos que ya se han firmado en diversas zonas del país. Y el valor total de esos contratos asciende a más de 12,5 billones de pesos. Los contratos plan que se han firmado hasta la fecha con
Aquí, el primero fue aquí el del Gran Darién, pero también hemos firmado con Nariño, que el martes pasado el CONFIS le aprobó ya los recursos contemplados en el contrato plan con vigencias futuras, con Arauca, con el sur del Tolima, con el norte del Cauca, con Boyacá, con Santander. Esos, tan solo esos, benefician a más de 6 millones de colombianos y están llevando a algunas de estas regiones los mayores recursos de inversión que hayan visto en su historia. Cuando ustedes hacen el análisis de lo que este gobierno está invirtiendo en las regiones y lo compara con el pasado, ahí se dan cuenta el compromiso que este gobierno tiene por las regiones, porque como lo he dicho muchas veces, en la política, el amor se demuestra con presupuesto, con machín brincando, como dicen en la costa. Y eso lo pueden ustedes ver reflejados en las cifras de inversión en las regiones. Valga resaltar que, dado el rezago de movilidad y competitividad de las regiones, el mayor presupuesto de lo aprobado ha sido para las vías, que ustedes saben que es una inmensa necesidad, con recursos cercanos a los 8 billones de pesos. Además, son importantes los dineros que se destinan, por ejemplo, a los proyectos de agua. Ya en lo que llevamos del gobierno, en los 3 años, hemos llevado agua por primera vez a más de 2,5 millones de colombianos y alcantarillado a 2,6 millones de colombianos en materia de salud, entre muchas necesidades que estamos satisfaciendo. Y ustedes, señores diputados, son actores esenciales en este proceso de concertación y de ejecución de los contratos plan, y los invito a que ayuden a sus gobernadores, a sus alcaldes, a que le saquen el máximo provecho de esta nueva figura que es revolucionaria para hacer prosperar sus comunidades. Muy importante, y ustedes lo saben mejor que nadie, ha sido el efecto de la reforma a las regalías en sus departamentos, que ha representado para la gran mayoría un incremento en sus recursos de inversión. Las regalías que antes llegaban solo a la mitad de los municipios, a la mitad, en 9 departamentos, hoy llegan, óigase bien, hoy llegan al 99% de nuestros municipios en todos los departamentos del país, gracias a esa reforma que promovimos y que aprobó el Congreso de la República. Es una de las reformas más trascendentales que hemos hecho en los últimos tiempos. Y además han aumentado, por ejemplo, el país, el volumen de las regalías. No solo se están distribuyendo más equitativamente, sino que se han incrementado el volumen de las regalías. El país pasó de recibir 6,4 billones de pesos en promedio entre el año 2007 al 2011 a más de 9 billones de pesos anuales el año pasado. Y entre el 2013, o sea, este año, y el 2014, esperamos cerca de 18 billones de pesos, de los cuales unos 12 van directamente a inversión en sus regiones. Estos son recursos para el ahorro de los departamentos, recursos para la inversión en obras de infraestructura y desarrollo rural, y recursos también, por primera vez, y esto ojalá cambiáramos un poco la cultura también y le demos mucha importancia, con destinación específica a proyectos regionales de ciencia y tecnología. El desarrollo local, pero ahí también tiene que florecer la innovación, la ciencia y la tecnología. Así vamos invirtiendo hacia el futuro en el desarrollo. Yo sé que ha habido reclamos, sobre todo al inicio del funcionamiento del sistema, mientras se ajustaba, pero es que hicimos algo totalmente novedoso, totalmente nuevo, tratando de equilibrar la responsabilidad del buen gobierno con la agilidad. No siempre es fácil, y que ha habido complicaciones en la aprobación de proyectos y en los giros, pero yo creo que hoy podemos decir
y creo que los gobernadores están totalmente de acuerdo y ustedes espero que estén de acuerdo, que el sistema ya está funcionando y que la plata está llegando con mucha más agilidad. De los proyectos ya aprobados en las regalías el año pasado, que fueron proyectos por casi 5 billones de pesos, 4.8 billones, el Ministerio de Hacienda ya giró 4.5, o sea, ya se giraron el 93% de los recursos que están disponibles ya en la caja para la ejecución de las obras en sus departamentos. Y de ustedes, que ejercen el control político también, depende en gran medida que estos fondos se conviertan realmente en bienestar para sus comunidades y sobre todo que se usen con la transparencia y la eficiencia que se requiere. Y los invito muy especialmente a que me ayuden, a que nos ayuden vigilando, asegurando que esas regalías tengan un buen uso. Y hoy quiero que sepan, y lo digo con toda convicción, que nuestro gobierno los apoya y somos conscientes de que ustedes son y deben ser nuestros mejores aliados en la implementación de las políticas nacionales a nivel territorial. Con ustedes, con su respaldo, podemos ser más eficaces en la ejecución, podemos ser más eficaces en la divulgación, que ahí hemos también fallado, en la divulgación, por ejemplo, de nuestros programas sociales que están cerrando las brechas. Este gobierno es un gobierno decente, es un gobierno reformador, es un gobierno progresista que quiere dejar un legado en esa área del avance en lo social y lo estamos logrando. En lo que llevamos de gobierno, 3 años, hemos ya cumplido la meta en la reducción de la pobreza. En 3 años cumplimos lo que nos propusimos en 4 años y hemos sido el país, junto con Perú, que más ha logrado reducir la pobreza y la pobreza extrema de todo el continente latinoamericano. Eso es un avance muy importante. Pero no solamente la reducción de la pobreza, yo me propuse desde la campaña a romper una tendencia diabólica, perversa, que teníamos nosotros desde que comenzamos a llevar las cifras, y es que la economía crecía, pero crecían las desigualdades. Los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Y me propuse romper esa perversa tendencia, y lo hemos logrado. Acuérdense lo que teníamos nosotros como una vergüenza, éramos el segundo país solamente después de Haití en materia de desigualdad en todo el continente latinoamericano. Después de Haití éramos el país más desigual de todo el continente. Pues bien, eso ya no es así. Y logramos reducir en estos años que llevamos de gobierno la desigualdad más que cualquier otro país, con excepción del Ecuador. El Ecuador nos ganó. Pero ya no somos el segundo país más desigual, ya estamos en el promedio. Y yo sé que nos falta todavía muchísimo camino por recorrer. Tenemos todavía 30% de pobres, tenemos todavía unas desigualdades, unas brechas enormes entre las personas y entre las regiones. Y eso tenemos que ir perseverando, pero hemos avanzado como nunca antes. Y es algo que ustedes me tienen que ayudar a divulgar, porque ustedes pueden cobrar estos resultados. Sin ustedes estos resultados tampoco hubieran sido posibles. Y esto se ha logrado, entre otras cosas, por ejemplo, por nuestra política de empleo, que ha sido un objetivo fundamental, crear más empleo. Y un empleo en donde los más pobres tengan mejores ingresos que los más ricos, y eso lo hemos logrado. Este país lleva 35 meses reduciendo el desempleo mes tras mes frente al mismo mes del año anterior. Ningún país de la región, y creo que ningún país del planeta, en unas circunstancias mundiales como las que estamos viviendo, puede decir que han logrado ese objetivo. Hemos sido el país que más empleo ha creado de toda América Latina. Eso es importantísimo.
y por supuesto tenemos que ir perseverando. Y además, ayer vimos las cifras de empleo del mes de julio. El mes de julio, el último mes que medimos, logramos aumentar el número de colombianos con trabajo en 570.000 o algo un poquito más, 570.000. Pero algo más importante, o igualmente importante, redujimos el número de subempleados en casi 1 millón, casi 1 millón. La cifra de desempleo, 9.9, 1% por debajo del 10.9 que teníamos en julio del año pasado. Es un logro muy importante que hay que divulgar. Aquí en Medellín, doctor Duque, don Juan Valdés, doctor Galán, ustedes que conocen la importancia de esas cifras, aquí en Medellín, apreciados diputados de Antioquia, además que es bien importante, se redujo el desempleo en 2.4%, la ciudad que más redujo el desempleo. Eso es muy importante, pero tenemos que seguir perseverando, porque todavía tenemos más de 2 millones de colombianos buscando empleo sin encontrarlo. Y podemos hacer algo muy importante, y en esto quiero concentrar la segunda parte de mi intervención, como es trabajar por la paz y construir con ustedes, como participantes activos, las políticas del posconflicto. Yo les agradezco mucho las manifestaciones que he escuchado el día de hoy. Y así lo dije hace 2 semanas a los gobernadores del país, y lo quiero reiterar hoy ante los diputados de nuestros departamentos, porque ustedes deben y pueden ser los agentes y promotores de la paz en cada provincia de sus regiones. Nada hay más importante ni más urgente que la paz, y nada debe convocar más la voluntad de los colombianos. Usted lo sabe, doctor Sigifredo, usted lo ha vivido en carne propia. Hace algo más de 1 mes conocimos, aterrados, avergonzados, yo siento vergüenza, el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y cuando uno lee las dramáticas historias de las víctimas, o cuando escucho en persona, en mis recorridos por el país todas las semanas, siento literalmente que se me desgarra el corazón de ver semejante crueldad. ¿Cómo llegamos a eso? Todos debemos preguntarnos. ¿Cómo permitimos que tanta infamia pasara? Más de 220.000 muertos en el último medio siglo por causa de un conflicto sin sentido, un conflicto entre los hijos de una misma nación. Parece inconcebible, pero sucedió y sigue sucediendo, es lo peor. Y ustedes, muchos de ustedes, lo siguen sufriendo, lo saben mejor que nadie. Y eso no lo podemos permitir, dejar que esto continúe, que la violencia siga cobrando la vida, la salud, la tranquilidad de nuestros compatriotas día tras día, no puede ser una opción para los colombianos. Por eso estamos trabajando para terminar el conflicto lo más pronto posible. Y hablo de terminarlo, no de suspenderlo para que luego se avive y se haga peor. No buscamos un simple cese al fuego, en el que la guerrilla aproveche el tiempo para tomar aire y fortalecer su capacidad ofensiva. No. Todo lo que estamos haciendo, todo nuestro esfuerzo va destinado al fin definitivo del conflicto armado, para que nunca más en este gran país vivamos otro medio siglo de muerte y destrucción. En los conflictos internos en diversos puntos del planeta, y yo me he puesto a estudiarlos con detenimiento para aprender de sus lecciones. En la mayoría de los procesos de paz del mundo hay un factor común: la paz no se impone por las armas. Una paz genuina, una paz que garantice la no repetición, una paz que
construya un entorno de reconciliación y que sane las heridas de la confrontación, ha sido siempre el resultado de un acuerdo. Y queridos amigos diputados y diputadas, los acuerdos de paz se firman no entre amigos, sino con el enemigo, y por eso son difíciles, son complejos, por eso las negociaciones son arduas y hay contradicciones, y por eso hay que andar con mucho cuidado, tener paciencia, tener contundencia, evitar caer en las trampas. Pero no se construye la paz sobre la sangre, por heroica que ésta parezca. Se construye la paz sobre el concierto de las voluntades de quienes no piensan igual, de quienes tienen concepciones diferentes sobre cómo debe funcionar nuestro Estado, nuestra economía, nuestro país. Y hoy puedo decirle a ustedes, hoy, estuve reunido anoche largo con los negociadores, que hemos avanzado mucho más que nunca antes en cualquier otro proceso con las FARC. El acuerdo sobre el primer punto de la agenda, el de desarrollo rural integral, es un acuerdo trascendental, en particular porque lo logramos con una guerrilla cuyas reivindicaciones y cuyo origen han sido precisamente rurales. Nuestro gobierno, doctor Coy, viene trabajando en el mejoramiento de las condiciones de nuestros campesinos. Así lo hemos recordado esta semana. Ningún gobierno, perdóneme que se lo diga, pero así es la realidad, ahí están los hechos. Ningún gobierno ha hecho tanto por los campesinos de Colombia, les ha dado tantos recursos, les ha dado tanta vivienda rural, ha formalizado tierras por más de 2 millones de hectáreas y estamos, por supuesto, dispuestos a profundizar este trabajo. Pero ¿cuánto más podríamos hacer en ese frente, solamente en el de desarrollo rural, sin el conflicto atravesado como una mula muerta en el camino del progreso rural? El acuerdo habla de un fondo para distribuir tierras a los campesinos que no la tienen o a los campesinos que tienen demasiada poca tierra, de un programa de formalización de los predios como los que venimos adelantando para intensificarlo, de la actualización del catastro rural para que los municipios tengan más recursos para asegurar el bienestar de los ciudadanos y la tierra tenga un mejor uso. ¿Quién puede, pregunto yo, quién puede estar en contra de esto? Además, es el pago de una deuda que hemos venido acumulando por siglos en el campo colombiano. Yo lo decía el otro día, a mí me ha tocado bailar con muchas feas, como dicen. Cuando llegué al gobierno, me tocó afrontar el peor desastre natural de nuestra historia, esa ola invernal que inundó medio país. Y ahí lo enfrentamos con toda determinación y salimos adelante. Me tocó el fallo de La Haya, donde nosotros no tuvimos ninguna velas en ese asunto, y de eso vamos a salir también airosos. En los próximos días, así lo he dicho, vamos a hacer un pronunciamiento sobre cuál es nuestra reacción a ese fallo, una reacción que no puede ser producto de la presión de los medios de comunicación o producto de las provocaciones de Nicaragua, no, es una reacción que tiene que ser oportuna, contundente, mesurada y efectiva. Y para eso el presidente de la República se toma el tiempo que sea necesario y estamos terminando de coordinar las diferentes posiciones. Casi que cada abogado tiene su propia posición, su propia sugerencia, y hay que ir, y ese me corresponde a mí, armonizando las diferentes posiciones para ser lo más efectivo posible. Pero en ese orden de ideas, ahora, siendo el gobierno que más ha invertido, sobre todo en los campesinos, en los sectores más pobres del agro, porque a mí me acusan de eso, que he descuidado a los grandes agricultores, pues me surge este paro de los campesinos
que tienen razón en sus reclamaciones. Tienen toda la razón en sus reclamaciones. Y soy el primero en reconocer, estamos en una crisis estructural del agro colombiano. Una crisis que tiene diversos orígenes y que no surgió de la noche a la mañana. Esto es la acumulación de una serie de fenómenos que hemos vivido o hemos omitido durante años, décadas, y que ahora nos explotó en las manos. Pues también tenemos que afrontar esa crisis y salir adelante y convertir esta crisis en una gran oportunidad. Y eso es lo que le estoy proponiendo a los colombianos y a los campesinos. Convirtamos esta situación en una gran oportunidad, porque tenemos un potencial enorme como país para poder convertir el campo en ese promotor de equidad y de prosperidad. Somos uno de los 7 países, según la FAO, con mayor potencial de producir más alimentos en un mundo que está cada vez más ávido de alimentos. Ya comienza a haber una crisis de alimentos en ciertas zonas del planeta. Y por eso les he propuesto a ciertos sectores, y hoy se los propongo a ustedes, que hagamos un gran pacto nacional por el agro y el desarrollo rural. Usted me decía, doctor Coy, que ustedes están dispuestos a participar en ese proceso y tienen ahí mucha injerencia, porque ustedes son los que aprueban los planes de desarrollo regional, donde el componente agrario es fundamental, y los presupuestos. ¿Cuál es la idea? Ayer precisamente, y mire la coincidencia, ayer estuve reunido con todos los gobernadores y los alcaldes de las ciudades capitales. Y por la mañana estuve reunido con todo el sector productivo, incluyendo representantes de los campesinos. Y les dije, aprovechemos esta situación y hagamos un gran pacto nacional para convertir el campo colombiano en ese motor de nuestro desarrollo. Y ya tenemos muchos elementos de juicio con qué trabajar. Hemos estudiado muchísimos de los problemas, tenemos propuestas, por ejemplo, un proyecto de ley de desarrollo rural que es realmente revolucionario, que no hemos presentado porque ha estado trabado ese proyecto de ley en el proceso de consultas, pero se le invirtió muchísimo trabajo y muchísima imaginación. Ahí hay un elemento. Está el elemento de qué hacer con todos los baldíos, cómo dar seguridad jurídica y convertir esas zonas en zonas mucho más productivas. La cantidad de área de Colombia que no produce nada, o la que produce muy poco, es inmensa. Nosotros podríamos mejorar los ingresos del agro, multiplicarlos en una forma muy importante si aplicamos políticas correctas. Tenemos el COMPES de la Altillanura, ya está listo, socialicémoslo dentro de ese gran pacto. El papel de los campesinos dentro de ese proceso. Coincide esto con que el punto número 1 de las FARC es sobre este tema. En fin, hay toda una serie de elementos coincidentes que nos van a permitir a nosotros convertir esta crisis del agro, que es producto de la acumulación de errores y de omisiones de muchos años, en una gran oportunidad hacia el futuro. Y por eso los invito hoy formalmente a que hagan parte de esta reunión. Vamos a iniciar, a estructurar la forma de darle efectividad a este gran pacto el 12 de septiembre. Ayer aprobamos la fecha. Los invito a que hagan una delegación y entre todos reconstruimos el campo colombiano. Y ustedes pueden jugar un papel fundamental, importantísimo. Ahí vamos a necesitar recursos adicionales y estamos más que dispuestos. El Congreso de la República tiene que ser un partícipe importantísimo en la discusión
y en la ejecución de un plan. Ustedes son los que también aprueban los recursos a nivel nacional y vamos a necesitar muchos recursos y tenemos ideas de cómo conseguirlos. Recursos para invertir en el campo colombiano, donde ustedes, la mayoría de ustedes, todos ustedes, trabajan. Ahora estamos discutiendo en La Habana el segundo punto, también de una gran importancia, los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y para los nuevos movimientos que surjan de ese acuerdo final que yo espero que logremos en un futuro no lejano. Muchos se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que quienes empuñaron un arma contra el Estado puedan alguna vez hacer política dentro del Estado. Pero señores, de eso se trata la paz, de eso se trata la paz, de cambiar las balas, los fusiles por los votos, de cambiar las armas por los argumentos y de que quienes tomen esa decisión tengan las garantías para participar en la democracia, de romper para siempre los vínculos entre política y armas. Nosotros podríamos seguir la guerra sin hacer el esfuerzo de la paz y en algunos años, después de miles de muertos más, de miles de heridos más, nos impondríamos totalmente o parcialmente sobre el enemigo de forma efectiva. Pero yo creo, sinceramente, que hablo en nombre de la inmensa mayoría de los colombianos y creo sobre todo que hablo a nombre de ustedes, los diputados que están en las regiones y que son los que ven el sufrimiento de esta guerra, cuando les digo lo siguiente: no queremos esperar algunos años más, no queremos esperar miles de muertos más, no queremos que se sigan produciendo más víctimas. Ahora bien, entendamos esto: la búsqueda de la paz y el manejo del posconflicto no son únicamente asuntos del gobierno, ni siquiera de los gobiernos departamentales o locales. La paz es de todos los colombianos. Necesitamos construir entre todos un nuevo contexto nacional de tolerancia que incluya a quienes dejen las armas. Y en este trabajo sí que es importante el aporte que puedan hacer ustedes, los diputados de nuestro país. Los necesitamos, los necesito para que nos ayuden a fortalecer los instrumentos, a hacer pedagogía, a tratar de mejorar los sistemas de justicia, de las instituciones que van a estar encargadas de ese posconflicto y que tengamos un sistema capaz de resolver los conflictos en el futuro sin necesidad de matarnos. Un sistema que sea capaz de garantizar la vida y la seguridad de los colombianos, capaz de crear las condiciones también para que los grupos ilegales entreguen sus armas e ingresen a la vida civil. Y también los necesito y les pido ayuda para que nos ayuden a prever cómo serán esos procesos de reintegración, cómo prevenir el deterioro de la seguridad ciudadana, cómo generar más oportunidades para toda la población, pero también incluyendo a los que renuncien a la violencia. Y sabemos que buscar la paz implica riesgos. Yo era muy consciente de los riesgos que estaba tomando cuando me metí en esto, muy consciente, pero unos riesgos que son, en cualquier caso, menores a continuar la guerra, porque eso es dejar al pueblo colombiano sin esperanza. Y en nuestro caso, yo he minimizado esos riesgos. Como presidente de la República, no hemos despejado un centímetro de nuestro territorio, no hemos distraído la atención del gobierno en la agenda fundamental del gobierno, no hemos acordado agendas eternas, no hemos dejado de combatir la guerrilla. Y recuerden algo muy importante,
serán los colombianos quienes decidan si aceptan o no los acuerdos que se logren. Nada se pondrá en práctica a espaldas o en contravía de ustedes, de los ciudadanos. De hecho, la semana pasada radicamos en el Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria que podría facilitar esto, por lo menos para dejar el camino abierto a través de un referendo en las urnas que el pueblo colombiano se pueda expresar. El proyecto de ley simplemente lo que hace es permitir que se unan las fechas del referendo con las elecciones de Congreso o de presidente, pero yo esperaría que fuera del Congreso. El referendo, propiamente dicho, tiene que ser acordado con la contraparte. Si no hay acuerdo, pues esta ley no se aplica. Pero analícenlo al revés. Ustedes se imaginan el juicio que nos haría al Congreso de la República, al presidente de la República, después, además de que la Corte Constitucional esta semana nos dio un espaldarazo al declarar constitucional el acuerdo marco para la paz, que la historia nos dijera, y ustedes llegaron a los acuerdos en La Habana y no tenían ningún mecanismo para poder refrendarlo, y esos acuerdos quedaron en el aire. Ese juicio, por lo menos a mí, no me lo van a hacer, y yo creo que al Congreso de la República tampoco, y es un acto de inmensa responsabilidad con el país, con el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, de futuras generaciones, aprobar, doctor Duque, doctor Valdés, doctor Galán, ese proyecto de ley estatutaria en el Congreso de la República. Y hoy también los quiero invitar, queridos diputados y diputadas, a perseverar. Perseveremos en la búsqueda de la paz y perseveremos en construir desde ya las condiciones del posconflicto. El próximo miércoles se cumple un año desde que anuncié al país y al mundo la firma del acuerdo marco para la terminación del conflicto armado interno. Este es el mejor momento para trabajar con ustedes, doctor Coy, con todos los diputados, los directos representantes de los ciudadanos de Colombia, para que aporten su voluntad, para que aporten su fe, su amor por Colombia, su esfuerzo a la tarea más urgente y más importante de todas las tareas que podemos tener, la tarea de construir la paz en nuestro país. Muchas gracias.